El llanto comenzó como un hilo agudo que se enredó en la respiración de todos los pasajeros. En el pasillo de la cabina económica, manos hojeaban revistas como quien busca un antídoto. Miradas subían y bajaban, incómodas, con el gesto de quien quiere que el sonido desaparezca por sí solo. Olivia, con 2 añitos todavía por descubrir cómo domesticar el mundo, arqueaba la espalda y gritaba, sin consuelo. Su padre, en primera clase, apretaba los puños contra la bandeja, la mandíbula tensa como una promesa rota. Laura estaba sentada en el extremo del pasillo, con el bolso en las rodillas y un ejemplar arrugado de la revista cultural que siempre llevaba en la bolsa del trabajo. La bibliotecaria tenía el tipo de timidez que se disfraza de silencio. No hablaba para evitar errores, no intervenía para no molestar. Sus ojos, sin embargo, estaban hechos para observar. Reconocían el movimiento de una mano cuando hacían falta las palabras, el temblor de la barbilla antes de una sonrisa y el ritmo de una canción que no se canta, pero que todo el cuerpo entiende. La primera vez que la pequeña gritó con esa fuerza, Laura la dejó. Pensó en las lecciones de paciencia de su madre, en la fila larga del mes y en la posibilidad remota de que aquello se resolviera solo. Pero cuando el sonido penetró como una aguja en su propia memoria, el resto del avión pareció arder algo menos urgente que la urgencia de un llanto humano. Sin pensarlo, se levantó. No fue una decisión heroica, fue un movimiento casi automático. Guardó la revista, cruzó el pasillo, tanteó la cortina que separaba clases y la corrió con cuidado. El aire cambió. La primera clase olía a café recién molido y a perfumes caros. El murmullo allí era distinto, 2 acordes menos ásperos que la ansiedad. Olivia dejó de llorar al primer contacto. La mano de Laura sobre su espalda, húmeda y caliente, como la palma de alguien que sabe sostener el universo sin pedir permiso. Las lágrimas de la niña se hicieron más pequeñas, luego un suspiro, y, como por arte de magia doméstica, una canción salió de la boca de Laura. Era simple, una nana que había aprendido en la biblioteca municipal de su barrio, una melodía sin letra complicada, con palabras suaves que solo hablaban de abrazos y de quedarse. A los 30 segundos, Olivia dormía con la frente apoyada en el pecho de alguien que no era su madre. Pablo Durán miró la escena desde su butaca de primera clase, con los ojos grandes de quien, después de años, todavía no se atrevía del todo a creer. Era común que las personas reconocieran en él al dueño de empresas, al hombre cuya foto aparecía en reseñas económicas, pero en ese momento lo único que veía era una niña que se calmaba porque una desconocida le había puesto voz a la paz. Le salió de la boca un gracias, que sonó más frágil que sus corpulentos trajes. No era un agradecimiento por la cortesía, era un agradecimiento por haber tocado algo que él pensó perdido. Cuando la turbulencia se volvió anecdótica y las luces volvieron a su brillo habitual, Pablo dejó en manos de la azafata una pequeña nota y una caja de chocolates. No podía imaginar la otra historia. La mujer de la economía ajustada, la bibliotecaria que iba a visitar un proyecto en su ciudad, la que prefería quedarse en silencio. Lo que sí pudo imaginar fue su gratitud. Pintó en un instante la posibilidad de devolver ese gesto con algo que no interrumpiera la línea de la vida de Laura. Nada grande, solo algo humano. Un papel con un par de palabras y bombones. Gracias por cuidarla, decía la rúbrica apenas legible. Esa nota y los chocolates terminaron en el asiento de Laura cuando el avión tocó tierra. La gente salía como quien retira capas después de la lluvia. Nadie se detenía mucho en un gesto sencillo. Laura leyó la nota con las manos aún temblorosas por el regreso de la calma en su pecho. En la letra de alguien que no esperaba infinitas recompensas, solo había un nombre, una promesa de gratitud y un número para contactarla por si alguna vez necesita ayuda. Ella sonrió sin saber por qué. Guardó los bombones para su madre, que siempre decía que un chocolate era un buen comienzo para cualquier conversación complicada. Esa noche, en el bus que la llevaba de regreso a su barrio, Laura repasó mentalmente la entrevista que tenía al día siguiente. Era para un proyecto comunitario que buscaba reactivar bibliotecas en barrios olvidados. Señalaba un destino que había sido su sueño desde siempre. El encuentro con la niña en el avión parecía ahora un hito casual, pero la nota mordía su pensamiento como un mensaje luminoso. Alguien la había visto. Estaba bien. En su vida las cosas raras llegaban de vez en cuando como trenes nocturnos y no había que perderlos.
Antes de dormir, en su cuarto pequeño con una repisa sobre la cama donde dormían algún que otro libro de cocina y novelas de bolsillo, Laura dejó los bombones al lado del espejo y marcó sin prisa el número anotado. Al otro lado, una voz masculina contestó con calma medida y una mesura que no pedía más de lo que podía dar. «Gracias por ayudar a mi hija», dijo Pablo. Hablaron 5 minutos. Él agradeció, ella escuchó. Quedaron en que se verían, si surgía la oportunidad. No había promesas. Era suficiente. Al día siguiente, tocó el timbre de un edificio que olía a oficinas nuevas y a expectativas. Caminó por el pasillo con una carpeta de presentaciones bajo el brazo, las manos sudadas. Había hecho todos los procedimientos. Cartas de recomendación, propuestas de actividades para niños, presupuestos modestos que sabían a libros usados y a talleres con tinta. Su entrevista para el proyecto estaba programada con la oficina que gestionaba los fondos para la restauración de bibliotecas en la ciudad. No podía imaginar en ese instante que su vida estaría a minutos de virar. El choque llegó con la sutileza de una puerta que se cierra. Un joven de la recepción le comunicó, con una sinceridad que no buscaba suavizar nada, que la sesión había quedado cancelada. Un imprevisto de último minuto, dijo. Un retraso de la junta con inversionistas que obligaba a reajustar el calendario. Laura sintió el universo contraerse. Hubiera sido un golpe más si no fuera porque, mientras dejaba el edificio, la puerta del ascensor se abrió y de ella salió un hombre ataviado con traje oscuro y esa expresión que alguien te regala cuando te reconoce por una sola acción memorable. Era Pablo. No lo supo al instante por el nombre. Lo supo por el gesto, por el modo en que sus hombros guardaban una tristeza que no desaparecía con los aplausos de la prensa. Él la miró con curiosidad. ¿Eres la que estuvo con Olivia en el vuelo? La vergüenza y la sorpresa la empujaron a asentir. Se presentaron con nombres breves y por un instante el edificio dejó de ser un lugar neutro para volverse un puente. ¿Te puedo invitar a un café?, preguntó Pablo con la naturalidad de quien necesita equilibrios. Tenía un tono que no buscaba seducción. Solo quería tender una conversación que no fuera vertical ni protocolar. Laura aceptó porque su estómago le dijo que necesitaba algo de aire y porque las entrevistas siempre se habían resuelto con 2 tazas y una cadena de casualidades. Tomaron un café en un pequeño bistró a la vuelta, un lugar con plantas que parecía resistir a la ciudad. Habló de su proyecto, de cómo una biblioteca podía ser un refugio donde la gente volviera a leer otras vidas. Pablo escuchó. Dijo que su empresa tenía un portafolio de inversión para iniciativas culturales y que, justamente, su equipo estaba revisando algunas propuestas. La conversación no duró mucho, pero sí lo bastante para que Laura notara en Pablo una forma particular de mirar las palabras. No buscaba usarlas en su beneficio inmediato. Cuando Laura habló de la posibilidad de quedarse sin hogar, un proceso de desalojo que la tenía con la espalda contra la pared y el teléfono encendido por si alguien llamaba con una solución, su voz se quebró solo un segundo. Contó aquello porque no tenía tiempo para las medias verdades. Al despedirse, Pablo le dejó su tarjeta. No era la tarjeta de una filantropía distante, sino la de un hombre que, de pronto, parecía querer verificar que lo que había visto en el avión no fuera un espejismo. Esa misma tarde, cuando regresó a su casa con el transporte saturado de rostros que se movían con la derrota de la rutina, encontró una notificación pegada en la puerta. La letra del aviso era oficial. Requerimiento de pago, aviso de desalojo si no se presentaba una solución en los próximos 10 días. Su corazón apretó. Llamó a su madre con las manos temblando. Dolores, su madre, tuvo la típica mezcla de enfado y ternura que la caracterizaba. Insultos al casero, planes alternativos, consejos prácticos del tipo «vende la tele y paga las cuentas». Ambas sabían que la lista de soluciones del barrio era corta y que la dignidad a veces se paga en cuotas que nadie quería financiar. Al día siguiente, Pablo llamó. Le preguntó a Laura si había recibido su tarjeta y si podía pasar por su despacho para comentar una posibilidad. Cuando llegó a la mansión donde vivía Pablo, la mansión que era más una casa que una ostentación, Laura sintió otra vez el contraste que había olido en el avión, una limpieza que no era solo del espacio, sino del tiempo. Flores naturales en jarrones sencillos, libros apilados con cuidado, juguetes en una esquina que no eran adornos sino ocupación. Olivia apareció como la invención más luminosa de la casa,
con rizos alborotados y los ojos de quien todavía cree que todos los presentes están ahí para jugar. Pablo fue directo. Le propuso algo que parecía a medio camino entre una oferta de voluntariado y un gesto de gratitud: cuidar de Olivia en forma temporal mientras su equipo resolvía algunos ajustes en la casa, y al mismo tiempo colaborar con actividades dentro del pequeño proyecto cultural que coordinaban desde la fundación. La oferta incluía estancia y comida. Lo dijo con la calma de quien entrega unas llaves que no deben convertirse en obligación. Laura, por su parte, escuchó todas las razones por las que debía negarse: la vergüenza de aceptar ayuda de un desconocido, la necesidad de preservar su independencia, el orgullo que le marcaba la nuca cada vez que tenía que pedir algo. Pero también escuchó los motivos por los que debía decir que sí: la carta de desalojo, su madre que podía respirar un poco más tranquila, la posibilidad de que su proyecto tuviese un punto de apoyo real. Aceptó, no por heroicidad, sino por realismo. Fue una aceptación trabajada, con mérito, que incluyó la explicación cuidadosa a su madre, la lista de condiciones mínimas y la promesa de mantenerse profesional. Dolores bufó, aprobó la primera noche y el segundo día. «Llévate el delantal y no te achiques», dijo por teléfono y colgó como quien manda un abrazo a distancia. La mansión era un conjunto de microcosmos. Había un equipo que la miró con curiosidad al principio: la cocinera, Rosa, la mujer de voz grave que olía a guisos y a paciencia, el chófer que debía vigilar más que conducir, la encargada del orden que anotaba horarios como si fueran rituales. Laura se movió con la cautela de quien entra en una casa ajena y respeta las reglas no escritas. Nada de improvisaciones sin aviso, respetar el espacio de la niña y observar más de lo que se hablaba. Aún así, en la cocina Rosa la tomó como si fueran amigas de siempre. Le enseñó dónde se guardaban los tés, cómo se preparaba la papilla que Olivia prefería, y cuál era la brizna de humor que aún mantuvo a la casa después del dolor que lo había dejado todo templado. Una de las primeras noches, cuando Laura cantó esa misma canción que había usado en el avión, Olivia pegó su pequeño cuerpo a su cuello y se durmió con un suspiro largo, como quien termina una jornada extenuante. La nana volvió a sonar, y en la penumbra del cuarto, Laura vio a Pablo. Estaba apoyado en el marco de la puerta, observando sin cruzar el umbral. Sus ojos tenían el brillo raro de quien intenta no exigir a los demás lo que a él le falta. Había una tristeza en su porte que no pedía lástima, pedía memoria. «Es buena», dijo él con voz baja. No pidió el permiso de la palabra, solo la ofreció. Ella asintió y se apartó despacio, porque entendía que había fronteras más delicadas que cualquier política de convivencia. «Trato de no imponer», pensó, pero esa noche, mientras caminaba por los corredores con las manos aún con el olor del talco infantil, se permitió sentir algo parecido a pertenencia. No era posesión, sino el alivio de un lugar donde se daba algo a cambio del cuidado. Risa por compañía, horas por seguridad. Ese intercambio viejo y sencillo le devolvía la sensación de que su trabajo tenía un sentido que iba más allá de las fichas y los libros. En la mansión había fotos, y entre ellas una que destacó, una imagen enmarcada en la repisa del cuarto de juegos. Era de una mujer joven con la mirada ligeramente perdida y una sonrisa fácil, sosteniendo a una niña. En la esquina del marco, una dedicatoria escrita a mano: «Para Olivia, con todo mi corazón». Laura se quedó mirando el papel. La escritura no era suya, no tenía por qué serlo, pero en esa línea había una pieza más del rompecabezas que explicaba por qué aquella casa olía a silencio contenido. No era su intención husmear, pero el marco la llamó como si fuese un testigo que necesitara ser leído. Hablaron poco de la madre. En la casa, la ausencia se trataba con una delicadeza casi profesional. No se usaba como argumento emocional, pero su presencia era un mueble invisible que ocupaba el centro del salón. Pablo la mencionaba pocas veces, y cuando lo hacía, con voz cuidada, era para reparar algo en la memoria, no para edificar pedestales. Laura entendió que su papel no era reemplazar, sino acompañar. Ahí estaba la artesanía de la tarea, no sustituir lo perdido, sino crear espacio para que lo nuevo pudiera coexistir. Los primeros días transcurrieron entre rutinas que parecían minudencias. Elegir cuentos por la tarde, aprender que Olivia odiaba la zanahoria pero adoraba las galletas de avena, lidiar con la papilla que terminaba a veces en el cabello de la niña y en las mejillas de la bibliotecaria,
pequeñas humillaciones domésticas que, lejos de deteriorarla, le añadían capas de humanidad. En esas escenas hubo pequeñas victorias. Una sonrisa de Olivia al ver las marionetas de dedo, una carcajada que resonó por el pasillo principal como si la casa se reconfigurara a partir de un sonido. Pero la mansión no era una burbuja. Tenía sus vigilancias, llamadas de la oficina, periodistas que preguntaban menos de lo que parecían y empleados que hablaban entre sí con la cautela de quien tiene que cuidar la esfera privada de un personaje público. La compañía de Pablo atravesaba cambios, uno de esos reajustes financieros que, aunque no se hablaban en voz alta, se respiraban en el tono de algunas reuniones. Era el paisaje que se recortaba en la esquina de cualquier conversación, el sutil trasfondo que incitaba a guardar palabras. Una mañana, mientras doblaba una ropita de Olivia, Laura encontró una factura en la mesa junto a la taza de café. No era su factura, era un extracto del proyecto de la fundación, con números que se movían como si fueran peces asustados. No comprendía del todo el lenguaje contable, pero alcanzó a distinguir una frase: revisión de inversión. Sus dedos, manchados por el polvo de la ropa, se detuvieron sobre el papel como si el papel fuera un mapa. No era nada para alarmarse, pero algo en su cuerpo percibió la tensión detrás de los números. Las últimas semanas la habían hecho más sensible a aquello que no se decía. Mientras tanto, la vida con Olivia le daba a Laura un curso intensivo de ternura. Aprender a cambiar pañales con una mano y sostener un libro con la otra. Elegir canciones que no revivieran fantasmas. Inventar juegos que no exigieran traducciones adultas. Un día, jugando en el jardín con una pelota, Olivia se tropezó y lloró. Laura la levantó, la abrazó y en ese abrazo entendió la naturaleza de sus actos. No eran grandiosos, eran precisos. Se sentía como esas manos que después de mucho tiempo descubren que saben suturar, no heridas, sino miedos. Su intervención en el avión había sido apenas una fibra de lo que vendría. La constancia cotidiana. Dolores vino a visitarla en la casa la primera semana. Si había una persona que no medía palabras, esa era su madre. Entró como un huracán pequeño, con los ojos inconformes y la voz que no invitaba a dudas. Rosa la recibió con cariño. La tía Dolores, qué gusto. Y Dolores respondió con la mezcla de regaño y orgullo que reservaba para sus mejores piezas. ¿Qué te digo?, le dijo a Laura en voz baja, mientras las dos observaban a Olivia hacer carreras por el pasillo. Te dije que no te achicaras. Si alguien te ofrecía pan, no lo cuestionaras tanto. Laura sonrió porque en el fondo sabía que su madre tenía razón. Sonrió con esa gratitud que se ofrece a quienes han peleado junto a ti cuando el resto del mundo miraba hacia otro lado. Dolores, sin embargo, no se quedó en palabras de consuelo. Dejó en la mesa una bolsa con frascos de mermelada y un sobre que contenía algo de dinero ahorrado. «Para que no pases hambre los primeros días», dijo sin ceremonial. El gesto tenía una belleza de barrio. Se daba lo que había y ese acto de compartir era un acto de amor que no presumía. Los días empezaron a correr con esa cadencia de antes-después. Antes de la mansión, después de la mansión. Laura se despertaba temprano para preparar una mañana ordenada para Olivia. Luego se quedaba a organizar una sesión de cuentacuentos en la biblioteca que la fundación quería pilotar. La mirada de Pablo, a veces, se cruzaba con la suya con gratitud contenida. En otras ocasiones, era apenas un pase entre el trabajo y la casa, pero cada vez que ella cantaba la nano en la noche y la niña se dormía, lo veía como un regalo silencioso que lo hacía menos extraño en su propia casa. En la biblioteca comunitaria donde Laura había trabajado antes, su ausencia se percibió como si faltara una nota en una melodía conocida. Sus compañeros la llamaban, le preguntaban cómo iba, algunos se alegraban y otros la miraban con cierta incertidumbre. Ella contestaba con honestidad: «Es temporal», decía, y cerraba la frase con la intención de respetar su propia dignidad. En su cabeza había una imagen, la de una mujer que había cruzado una cortina y ahora vivía entre mundos. No era una conquista romántica, sino una navegación complicada que exigía decisiones constantes. Una tarde, jugando en el jardín, Olivia encontró un pequeño contenedor con una foto vieja, una imagen descolorida de la mujer que aparecía en el marco. Olivia la miró, alzó la foto hacia Laura y la tocó como si supiera que en ese papel había un resto de calor. Laura se agachó y la miró. «Esa es una persona muy querida aquí», dijo sin más.
No estaba preparada para contar toda la historia. No era suya para relatar. Pero en esa mirada compartida entre una niña y una cuidadora, entendió que su rol no tenía las dimensiones de la propiedad. Era un servicio de compañía y sostén, una promesa de no dejar que la ausencia se tradujera en frío. Pasaron las semanas y la casa se llenó de momentos que parecían construir una nueva normalidad. Cumpleaños improvisados, visitas cortas de la hermana de Pablo que traía pastel, mañanas en las que el equipo revisaba documentos con el ceño fruncido. En medio de todo eso apareció un rumor pequeño y húmedo como un hongo en la sombra, la llegada de una niñera profesional para revisar las rutinas. Nadie lo dijo con dramatismo, era una decisión administrativa, el tipo de acto que a la casa le sentaba como una brisa de formalidad. A Laura le informaron sin aspavientos. La empresa había contratado a alguien para que hiciera una evaluación profesional sobre la crianza y las rutinas de Olivia, una perspectiva técnica que serviría como guía. No fue la primera vez que Laura sintió una pequeña punzada, la de la evaluación ajena. No se trataba de inseguridad absoluta. Era la normalidad del mundo laboral, donde el profesionalismo se mide con grados que a veces no coinciden con la ternura cotidiana. Aún así, algo en su pecho se tensó. Pensó en las voces ajenas que, con teorías y metodologías, podían nombrar lo que ella hacía como carencias o sesgos. Tenía derecho a sentirse observada, pero no a ser definida por una mirada externa. Ese mismo día, después de acostar a Olivia y de presentarse en la sala principal con los papeles que dictaban la rutina, Laura encontró una carta sobre la mesa de la oficina, delicadamente colocada junto a otros documentos. No era una carta formal. Era un sobre con una caligrafía que le resultó familiar por el espesor del trazo. Abrió con cautela y leyó unas líneas que apenas alcanzó a comprender del todo. Gracias por traerle consuelo a mi niña. Si alguna vez necesita algo, mi familia está en deuda. La firma era simple, un nombre masculino y una marca de afecto. Supo entonces que aquel gesto en el avión había abierto una puerta literal, pero también otra menos visible, la de las expectativas. Laura tapó la carta, la guardó en la carpeta que llevaba al trabajo y respiró. No sabía todavía si su estancia sería breve o larga, si las tensiones administrativas se convertirían en conflictos, si las voces escondidas del deber profesional chocarían con la calidez doméstica que había empezado a florecer como el musgo en una piedra. Lo único que sabía, con la claridad de las pequeñas certezas, era esto. Una nana y unas manos habían cambiado una trayectoria de vuelo, y ahora, cruzar una cortina la había llevado a un lugar donde las cosas pequeñas, una canción, un chocolate, una foto con dedicatoria, podían transformar la cotidianeidad. Aquella noche, en la habitación donde Olivia dormía, Laura dejó la ventana entreabierta. Afuera, la ciudad respiraba con el ruido de siempre, camionetas y voces que no dormían. Adentro, la niña roncaba con un susurro y la casa tenía la paciencia de quien sabe sostener. Laura tomó su libro, una novela ligera que la ayudaba a caer en el sueño, y lo cerró. Se quedó mirando la foto en la repisa, y por un momento la identidad de la mujer en la imagen se le presentó como una sombra amable que ya no estaba para abrazar a su hija, pero que había dejado una materia primera. Cariño, hábitos, una nana. Apoyó la cabeza en la almohada y dejó que el cansancio la encontrara. Tenía el alivio de quien había tomado una decisión madura y la inquietud de quien sabe que, en cualquier momento, una conversación podría cambiar las reglas del juego. No era ingenua. Sospechaba que la casa era un entramado de razones financieras y recuerdos. No obstante, mientras la canción de cuna flotaba en su memoria, supo otra cosa de manera definitiva. Haber cruzado aquella cortina, aquella pequeña valentía silenciosa, la había puesto en el lugar desde donde podía cuidar de alguien sin perderse a sí misma. Era una heroicidad discreta, sin capa ni titulares. Un acto de cuidado que, en su modestia, tenía la fuerza para mover vidas. Afuera, las luces de la ciudad se apagaban por sectores. En el dormitorio, la respiración de Olivia se hizo regular. Laura se permitió, por primera vez desde hacía semanas, imaginar una rutina que no fuese un parche. Respiró hondo, guardó la carta que Pablo le había dejado y, sin darse cuenta, murmuró la nana en un hilo. Al día siguiente, la casa tendría visitantes.
un par de ejecutivos que querían revisar la estructura de la fundación, y alguien que llegaría para evaluar las rutinas en la casa. Los preparativos comenzaron con la naturalidad de las instituciones. Menús ajustados, horarios recalibrados, la sensación de que algo oficial venía a poner orden. Laura observó desde la cocina cómo se desenvolvían las piezas. Sintió el llamado de la responsabilidad y la ligereza de la esperanza, mezclados como el azúcar en un café fuerte. En su bolsillo, la nota que había recibido en el avión parecía pesar menos ahora. Era un hilo que la conectaba con algo más grande. No sabía todavía hacia dónde llevaría ese hilo, pero decidió seguirlo. La mañana que la casa esperaba visitas oficiales, la luz se colaba en la entrada como si ignorara cualquier protocolo. Laura había ido a acostar a Olivia temprano. La niña se durmió con el pulgar en la boca y un móvil de papel que giraba y proyectaba sombras en el techo. Cuando la puerta principal se abrió de nuevo, entraron hombres y mujeres con carpetas, agendas y una puntualidad que olía a decisiones. Traían consigo la brisa fría de la evaluación formal, protocolos, fórmulas, listas. Uno de ellos era más insistente que los demás. Se presentó como responsable de la contratación de la niñera consultora. Decía su nombre con la seguridad de quien ha leído muchos currículums y ha decidido por estadística. Más tarde llegó ella, Carmen Vázquez. Su aspecto era impecable en la manera en que ejercía la profesionalidad, con una blusa neutra, zapatos pulcros y una carpeta con fichas encuadernadas. Tenía la voz de quien ha dirigido cursos, la expresión de quien ha visto demasiadas casas y pocas familias, y un aire de método que a veces confunde con frialdad. Carmen inspeccionó primero el dormitorio de Olivia como si fuera un microclima. Tomó notas, anotó horarios, midió la temperatura de la leche y preguntó por las rutinas con la economía de quien prioriza eficiencia. Laura la siguió con la paciencia de quien acepta ser evaluada, pero sin resignarse a renunciar a lo que había construido en las últimas semanas. Un vínculo basado en pequeños acuerdos y mucha escucha. ¿Qué métodos usa usted para establecer límites?, preguntó Carmen con una neutralidad que no buscaba consuelo. La respuesta más sencilla, contestó Laura, es que escucho mucho. Y luego explicó. A veces funcionamos con mucha palabra y pocas consecuencias. Otras, con más estructura. Depende de cada niño. Carmen la miró de reojo, midiendo la respuesta como si fuera un ejercicio. En mi enfoque, dijo, la consistencia es clave. No se puede confundir cariño con permisividad. Era una afirmación técnica, pero el tono con que la pronunció la llenó de tensión. No hubo insultos, no hizo falta, pero la palabra permisividad resonó como un juicio sobre la forma en que Laura cantaba la nana o de cómo, la tarde anterior, había permitido que Olivia se comiera una galleta antes de la papilla para evitar una rabieta. Lo que Carmen veía como profesionalismo, Laura lo vivía como una reducción de la ternura a una medida. Ambos enfoques no eran incompatibles, pero en la casa se sintió el desplazamiento. La técnica frente al pulso. Durante la primera semana de la evaluación, Carmen propuso rutinas más rígidas. Horarios de siesta con reloj en mano, limitación del acceso a ciertos juguetes, uso de estrategias que Laura conocía por libros y talleres, pero que en la práctica parecían frías. Rosa miraba desde la cocina con la empatía de quien ha criado a media ciudad. Entendía la lógica de la estructura, pero también sabía que en aquel hogar la recuperación pasaba por otros gestos. Pablo, por su parte, escuchaba los informes con atención. Había una parte de él que apreciaba la claridad de las propuestas, y otra que no quería que su hija se volviera un conjunto de fórmulas. El punto de ruptura se dio en una tarde de lluvia, cuando la casa parecía un paraguas de voces. Olivia se resistió a la siesta. Su energía, propia de una niña de 2 años, transformó la sala en una coreografía de escurridizos movimientos. Carmen sugirió, con la seguridad de quien ejecuta un plan, una técnica que implicaba ignorar los pedidos de la niña hasta que se diera. Método de extinción, anunció con su mejor cara de clínica. Laura lo escuchó, frunció el ceño y se acercó con el mínimo cuidado. No me parece bien dejarla sola así, dijo. No creo que la haga sentir segura. No es dejarla sola, respondió Carmen con la firmeza de las explicaciones. Es enseñarles que no todo funciona por demanda. A veces los padres confunden cariño con refuerzo.
La conversación escaló con la sutileza de dos realidades que no se encuentran. A la mamá de la casa, que ya no estaba para mediar, le habían sobrevivido gestos suaves y mandatos no escritos. Para Laura, la pauta de Carmen no cabía en la vida recién tejida. El llanto de Olivia en el avión, la mano que había calmado su respiración, la canción que había hecho nido en la noche. Todo eso le parecía una arquitectura emocional que no se resolvía con un protocolo técnico. Para Carmen, en cambio, aquel enfoque parecía poco profesional. La tensión llegó a su punto más notorio cuando Carmen usó, en voz alta y con esa mezcla de despreocupación profesional que a veces duele, una palabra que quedó colgada en el pasillo: manipuladora. Ella sabe cómo pedir, dijo Carmen mirando a Olivia. Lo hace con una estrategia que ya domina. Si se la premia siempre, aprenderá que así consigue lo que quiere. Lo he visto muchas veces. Este patrón es común en niños con atención muy reforzada por el entorno. La palabra golpeó a Laura como una lluvia helada. No por la observación en sí, los profesionales dicen muchas cosas, sino por la manera en que definía a la niña, como si fuese una etiqueta que reducía un ser vivo a un problema. Olivia, que en ese instante se acercó arrastrando un peluche, no tenía idea de términos técnicos. Tenía la ingenuidad que se compra con tiempo y abrazos. Laura se agachó, la levantó en brazos y miró a Carmen. Ella no es un análisis clínico, dijo con calma pero con firmeza. Es una niña que acaba de perder a su madre y que reacciona buscando seguridad. No la voy a etiquetar así. Carmen la miró con una mezcla de desconcierto y desdén. No era la primera vez que sus métodos topaban con emociones. A menudo la profesionalidad choca con lo humano. Pero en esa casa, donde los gestos se curaban con paciencia, la frase quedó como una mota de polvo sobre la confianza que la familia empezaba a tejer. Pablo, que había participado en la reunión y había escuchado el intercambio, se quedó en silencio más de lo habitual. Su costumbre era meditar antes de decidir. Horas después, un incidente menor hizo que todo derivara. Carmen, siguiendo su manual de prioridades, impuso una disciplina que implicaba que Olivia guardara silencio ante una rabieta prolongada. Lo hizo con la autoridad técnica que le daba su puesto y con la mirada de quien confía en su método. Olivia, histérica por la frustración de no conseguir lo que quería, golpeó una mesa y empezó a llorar con la fuerza de quien no encuentra palabras. Laura llegó y, al verla, tomó a la niña en brazos. En el abrazo hubo de todo: sorpresa, ternura, la rutina que había aprendido a ritmo de canciones. Carmen la reprendió en voz demasiado alta para una casa que cultivaba discreción. Se le permite reforzar conductas, dijo, pero también hay que ser consistente. Usted le da premios y señales contradictorias. La voz de Carmen atravesó la sala y se posó sobre la mesa del desayuno. Rosa dejó lo que estaba haciendo y la miró. Pablo intervino con una calma contenida. No acepto que se falte el respeto a la persona que cuida de mi hija, dijo. Su voz no era la del empresario, era la de un padre que protegía un territorio. Carmen no dio señales de retroceder. Su convicción la sostuvo. Lo que ella buscaba era un respaldo técnico, la implementación de un plan que, en su historial, había funcionado. Lo que encontró fue una casa que prefería amar lo suficiente como para no convertirlo en una disciplina militar. Las diferencias entre profesionalismo y cariño no se resolvían con grises. Necesitaban un diálogo honesto. El diálogo no llegó a tiempo. La decisión de Pablo fue rápida y lenta a la vez. Rápida porque no quería que el conflicto escalara y porque ante todo priorizaba el bienestar de Olivia. Lenta porque sabía que despedir a alguien con experiencia no era un gesto menor. Lo hizo con la voz que no admitía réplica. Carmen, agradezco tu dedicación, pero en esta casa no podemos aplicar un enfoque que dañe las rutinas del afecto. Necesitamos una persona que entienda la historia de Olivia, no solo su tabla técnica. Creo que aquí no encajas. Carmen lo miró con incredulidad y por primera vez con algo que pareció sorpresa genuina. No estaba acostumbrada a que la decisión de un padre primara sobre un manual. Hizo un gesto como buscando una última palabra profesional, pero el sonido se quedó pequeño. Guardó sus carpetas y se marchó con la dignidad de quien no pierde lo que considera suyo. Después de la partida, la casa respiró distinto. Había una calma que no era victoria, sino alivio. Pablo se acercó a Laura y sin teatro le dijo:
Tu forma de cuidar no es solo instinto, tiene método, y si alguien no lo entiende, no es culpa tuya. Me gustaría que lo supieras. Laura sintió que su garganta se aflojaba. No quería que la gratitud se convirtiera en dependencia, ni que el gesto de la casa se transformara en deuda. Por eso respondió con la verdad que tenía guardada. No quiero que me contrate por gratitud, dijo. Quiero que me contrate porque confíe en que puedo hacerlo bien. Si es por amor, bien, pero también necesito garantía de que habrá respeto y límites profesionales. Pablo asintió. No era un empresario que ofrecía cheques a ciegas. Era un padre que intentaba equilibrar el corazón y la razón. Habló con su equipo esa misma tarde y como resultado presentó una propuesta. Contrato a término, condiciones claras y la promesa formal de reconocimiento por su trabajo. Era un gesto medido, ni un ascenso repentino, ni una humillación disfrazada de solidaridad. Laura aceptó las condiciones con la dignidad de quien sabe cuánto cuestan un techo y la tranquilidad. El despido de Carmen corrió por los pasillos de la casa con la dinámica de un rumor que busca legitimidad. Algunos empleados lo miraron como la resultante lógica de un choque de valores. Otros lo vieron como parte de la excentricidad de la casa. La prensa lo olió con menos interés del que se creía. Los temas de niñeras rara vez generan titulares importantes. Pero en la oficina de la empresa, en el piso donde se debatían inversiones, algo comenzó a mutar. Con el avance de los días, la presencia de Laura en la casa se transformó en un eje de normalidad. Enseñó a Olivia nuevas canciones, improvisó marionetas hechas con calcetines, y empezó a coordinar con el equipo de la fundación actividades que, poco a poco, acunaban la idea de que la lectura podía ser una aventura. Pablo delegó en ella pequeños proyectos: revisar la lista de cuentos, proponer talleres, recibir visitas escolares. Su confianza en Laura se hizo visible en detalles discretos: una tarjeta de acceso ampliada, una invitación a reuniones con el equipo de la fundación, y alguna que otra comida en la que la conversación dejaba a un lado los formularios para hablar de libros y de juegos infantiles. Las semanas pasaron y la casa se fue llenando de pequeños acontecimientos que reescribían la historia de una familia en proceso de reparación. Pablo retomó, lentamente, la posibilidad de reír sin sentir que traicionaba a quien había perdido. En los patios de la casa se oía la risa de Olivia, y en las noches, la nana que Laura había usado en el avión se transformó en un ritual reconstructor. Rosa jugaba con la niña como si cada movimiento fuera un bálsamo, y Dolores llamaba por teléfono para preguntar por la cantidad de siestas que tomaba la niña, como si la distancia estuviera hecha para mandar recetas de consuelo. Y, sin embargo, el mundo externo no se cayó. En la oficina circulaban voces bajas en pasillos que eran maquinaria de poder. Algunos empleados, frente a la visible cercanía entre el dueño y la bibliotecaria, empezaron a susurrar. Al principio fueron pequeñas ráfagas de aire. ¿No te parece que esto es una movida de relaciones públicas? Se dice que la contratación fue muy rápida, un gesto para la prensa. En estos casos hay que cuidar la reputación de la empresa. Nadie decía nada con malicia explícita, pero la insinuación germinaba como una planta subterránea. Laura era ajena a muchas de esas conversaciones, pero no a todas. Una tarde, sin planearlo, cruzó por el pasillo que conectaba la fundación con una sala de reuniones y escuchó fragmentos que le hicieron detenerse. Dos coordinadores hablaban en voz baja, sin prever que la alcoba del pasillo tenía oídos. «Es cuestión de imagen», decía uno. «Él ha tenido una mala racha en la bolsa y la fundación necesita limpieza de cara. Tener a alguien cuidando a su hija, que además es rostro del proyecto, es conveniente. No sé si habrá compromiso real». La otra voz respondió con cautela, pero con la palabra que Laura no quería oír. «Es un arreglo estratégico. La prensa lo va a vender como humanidad corporativa». El mundo de Laura dejó de ser transparente en ese instante. No se sintió víctima de un complot, sino de una duda. ¿Su presencia era real o un objeto de utilería? Se llevó la mano al pecho con la rapidez de quien intenta contener una hemorragia emocional. Recordó la nota y los chocolates. Recordó la cara de Pablo en el avión. Recordó la manera en que la había mirado en la mansión. Sin embargo, la duda sembrada por voces profesionales caló hondo. No eran maldiciones, eran susurros que convertían los afectos en mercancía. Entró en la cocina con pasos de lluvia.
Rosa la vio y no pronunció explicación. Sabía que había cosas que solo se superan con tiempo. Laura, sin avisar, recogió sus cosas esa misma noche. Empacó su ropa con el método de quien dispone de poco espacio y de muchas decisiones urgentes. No dejó una nota larga. Dejó una nota breve en la mesita de la sala, con la frialdad de quien no quería dramatismo. Necesito tiempo. Lo siento. La letra no titubeó, pero fue exacta en su intención. Marchó por la madrugada con lo esencial, como se marchan las personas que se sienten reservas de sí mismas. No pensó en el cargo, no buscó venganza, pensó en la dignidad. La decisión fue un acto protector. Si su presencia en la casa era un gesto instrumental, no quería formar parte de ello. Se subió al primer autobús que la ciudad ofrecía para viajes interurbanos y con la mochila en los muslos dejó atrás las luces que había empezado a llamar hogar. Pablo encontró la nota con la luz quebrada de la tarde. Su reacción fue un golpe sordo, una mezcla de culpa por no haberlo visto venir y de sorpresa por la velocidad de la decisión. Intentó llamarla. Las llamadas no fueron contestadas. Escribió mensajes que permanecieron sin respuesta. La noche cayó con la sensación de una ausencia que él no había querido provocar. No montó un escándalo. Escribió, en vez, una carta. La carta fue larga en la forma que la verdad necesita serlo, sin dramatismos, con explicaciones. En ella habló de sus miedos y de su arrepentimiento por no haber sido más claro sobre la naturaleza de su oferta. Admitió que los rumores le habían herido la confianza y que, tal vez, su torpeza emocional había empujado a Laura a tomar la decisión que tomó. Dejó la carta en la mesa de la cocina, junto a una dirección, la casa de su hermana Sofía, en Puebla. Dijo que se iría por unos días para apagar la rumorología con aquello que importaba, tiempo y distancia. Anotó que había reservado un lugar para Olivia en el coche y que, si Laura lo deseaba, la esperaría ahí. La carta no exigía, invitaba. Pablo emprendió el viaje a Puebla con Olivia. No fue una huida dramática, fue una salida estratégica. Necesitaba reordenar su cabeza, afrontar rumores y, sobre todo, explicarle a su hija, en voz propia y sin intermediarios, que su vida no era un tema de titulares. Su hermana Sofía lo recibió con el abrazo que solo las hermanas dan, con la mezcla de consuelo y de regaño que funciona como medicina. La cabaña en Puebla era un lugar con olor a tierra mojada y a café. La calma de allí tenía la virtud de poner las cosas en un punto de vista distinto. Mientras tanto, la ciudad continuó con su ritmo. Laura bajó del autobús en un lugar que no pertenecía ni a la mansión ni a la biblioteca, un punto intermedio donde la memoria no dictaba las reglas. Caminó por calles donde los vendedores la saludaban sin conocer su vida, y eso, en una curva extraña, la consoló. No había gesto heroico en su partida. Había una mujer que, por dignidad, necesitaba comprobar si su corazón seguía siendo suyo cuando no lo observaban. La ruta hacia Puebla no fue un trámite. Fue un viaje cuya geografía se llenó de preguntas. Recordó la foto en la repisa de la casa, la dedicatoria a Olivia, la letra de la mujer que ya no estaba. Se preguntó si leer esas cartas, las que él había prometido conservar, sería una intromisión. Pero algo la empujó. La carta de Elena, la otra mujer aludida, parecía poder dar respuestas sobre la intención que Pablo había tenido al ofrecerle el puesto. No era curiosidad morbosa, era la necesidad de entender si aquello que había vivido fue genuino. Tomó un autobús a Puebla y al llegar fue hacia la casa de Sofía. No avisó. Tocó la puerta y cuando Sofía abrió, se quedó un segundo con la impresión de que la vida tiene modos propios de comprobar la verdad. La hermana la miró con una hospitalidad sin preguntas y sin más la dejó pasar. En el hogar, Olivia la reconoció con aquella precisión que los niños tienen para identificar cariños. Corrió hacia ella y la abrazó como si el tiempo no hubiese pasado. Fue un momento de vacunas emocionales. La niña aceptó a quien le había dado calma sin pedirle que justificara su presencia. En la sala, sobre la mesa, había una caja cerrada con un lacre sencillo. Sofía observó a Laura con una mezcla de complicidad y respeto y dijo: «Pablo me pidió que guardara esto. Son cartas. De Elena. Pensé que sería bueno que las leyeras». La caja pesaba como si dentro llevara memoria y decisión.
Laura la abrió con manos que dejaban entrever nervios y esperanza. Dentro había cartas dobladas, algunas con fechas y otras sin fecha, papeles con la tinta que el tiempo no había borrado. Leerlas fue entrar en la intimidad de una relación que no era suya, pero que iba a cambiar su caminar. No había secretos morbosos. Había sencillez, frases pequeñas y detalles de una mujer que había amado a su hija y que, en vida, había pensado en cómo protegerla. Elena hablaba de juegos, de canciones, de la importancia de la consistencia afectiva y de la necesidad de enseñar a Olivia que el mundo podía ser predecible por amor, más que por mandato. En algunas líneas pedía que quien cuidara de su hija entendiera que aprender a llorar era tan importante como aprender a reír. Laura sintió que la lectura abría puertas a comprensión. Las cartas no dictaban órdenes, sino intenciones. No decían a quién debía amar su viudo, ni exigían que se formara una familia. Decían que la vida de Olivia merecía respeto y que la persona que cuidara de ella debía tener un corazón dispuesto a sostener. En las palabras de Elena hubo un mensaje directo que borró cualquier sospecha de manipulación planificada. «Cuida a mi niña quien la haga sentir casa», escribió en una línea sencilla y esclarecedora. Con la carta en la mano, Laura fue al jardín donde Pablo había paseado con Olivia aquella misma tarde. Lo encontró al caer la tarde, sentado en una banqueta de madera con la mirada perdida en la distancia. Olivia jugaba con un caracol de plástico en la hierba. La escena tenía la dulzura de los domingos. Pablo la vio llegar y no se levantó. Solo dejó que el tiempo se acomodara hasta que sus ojos se encontraron. El silencio entre los dos no fue vacío. Fue una oportunidad para que las cosas se explicaran. «No esperaba verte aquí», dijo él sin reproches, solo constancia. Tenía la voz más suave de lo que Laura recordaba. «No esperaba encontrar cartas», respondió ella, «pero las leí, y supe que lo que hiciste no era solo una jugada». Pablo soltó un suspiro largo. «Nunca fue una jugada. Si algo he aprendido en estos meses es que el trabajo y la vida no son compartimentos estancos. Hice lo que pude y también lo que no supe, y me equivoqué en no anticipar lo que sentiste». Laura miró a Olivia y luego a él. En su pecho había una mezcla de rabia, verdad y ternura. No quería ser la pieza de nadie. Quería elegir. «Me fui porque sentí que no sabía si formaba parte del cuento o del escaparate», dijo con franqueza. «Si me querías aquí por lo que soy, lo entiendo. Si era por la imagen, me niego». Pablo la miró con esa claridad que solo se obtiene cuando uno ha aceptado su error. «Te quiero por lo que eres», dijo. «No voy a pedirte que me creas sin pruebas. Puedo darte pruebas. Quiero que sigas siendo parte de la vida de Olivia con total transparencia. Si eso significa un contrato más claro, lo firmamos. Si significa límites, los trazamos. Si significa que necesitas tu independencia, te apoyaremos para que la mantengas. No quiero que te sientas usada. Y si en algún momento dijiste que necesitabas tiempo, debí haberte ofrecido más». Laura dejó que su respiración se acomodara. «No quiero que me prometas un final de cuento», dijo. «Quiero que me prometas honestidad. Si estás dispuesto a construir conmigo eso, puedo quedarme, pero no por lástima, ni por culpa, ni por imagen». Pablo dejó caer la carta de Elena sobre la mesa y tomó sus manos con una delicadeza que no era teatral. «Honestidad», repitió. «Eso sí te lo prometo». La tarde se fue con la ligereza de las reconciliaciones que hablan más por actos que por palabras. No hubo anillo, no hubo promesa formal. Hubo un acuerdo meditativo, reglas claras, reconocimiento público de su papel en la casa y, sobre todo, un compromiso de comunicación. Pablo ofreció disculpas por no haber visto la herida en la prisa. Laura, por su parte, ofreció la posibilidad de volver a la casa, pero con condiciones: espacio para continuar con su proyecto comunitario, horarios que respetaran su vida anterior y un salario que no la redujera a una cuidadora improvisada. Regresaron a Ciudad de México con una premisa distinta. La vida doméstica se podía construir con el mismo rigor con que se dirige una empresa. Se podían poner contratos, evaluar rutinas y al mismo tiempo mantener la ternura como activo. En la mansión, la vuelta de Laura fue recibida como un reencuentro serio. Sofía, de regreso en la ciudad, extendió su bienvenida. Rosa preparó una cena que sabía a hogar. Dolores telefoneó para exigir detalles con la contundencia de quien no se conforma con medias verdades.
Pablo y Laura trabajaron en un documento sencillo que detuviera los malentendidos. Cláusulas sobre horarios, respeto a la privacidad, modos de comunicación con la prensa y la garantía de que la relación no sería un tema de oficina. Al final, lo que se firmó no fue solo un contrato laboral, sino un pacto humano, que nadie convertiría la vida de Olivia en exhibición. Ese gesto, más que ceremonias, fue la semilla de confianza que ambos necesitaban. Mientras tanto, la empresa de Pablo atravesaba su propio desasosiego financiero. Hubo reuniones, consolidaciones y recortes que no volvieron a la casa por un tiempo, pero la fundación continuó su trabajo con los libros que Laura coordinaba. Ella retomó su proyecto en la biblioteca comunitaria con la fuerza de quien ahora tenía respaldo. Organizó actividades, llevó a Olivia a narraciones abiertas y logró que varios niños del barrio participaran en talleres de lectura. La presencia de la mansión no anuló la vida humilde de su origen, la reforzó. Laura fue, en ese sentido, puente entre dos mundos. El paso siguiente fue el más natural y el más íntimo: pedirle a Pablo que la presentara ante su círculo con sinceridad. No buscaba un evento de prensa. Quería que las voces de quienes dudaban escucharan la verdad, que ella era profesional, que tenía agencia y que no era un trofeo. Fue un proceso de exposición controlada. Pablo habló en una reunión con su directorio y lo hizo con transparencia. Presentó a Laura como parte de su equipo en la fundación, como responsable de programas infantiles, y subrayó el papel de la familia en su vida. La reacción fue, en su mayoría, de respeto. Había quien aún murmuraba, pero ahora esas voces tenían menos poder. Con el tiempo, la relación entre Laura y Pablo creció con la paciencia de quienes saben que el amor no es una curva ascendente sin trabajos y tropiezos. Hubo días de desacuerdos, de malentendidos y de cansancio, pero también de reconciliaciones pequeñas. Una taza de café dejada en la mesa, un mensaje de apoyo en medio de una jornada pesada, y la manera en que Pablo comenzó a pedir consejos sobre cuentos para Olivia. La propuesta, cuando llegó, no fue un despliegue. Fue una tarde en el jardín de la hermana Sofía, donde todo había empezado a reconfigurarse. Olivia corría entre las flores con un paraguas de juguete. Rosa había traído pastel. Dolores, que no faltaba a las fiestas, se sentó con la imprudencia cariñosa que la hacía entrañable. Pablo condujo a Laura a un rincón del jardín donde la luz se filtraba como en las tardes que el verano pinta de calma. Se arrodilló con la naturalidad de quien ha aprendido a no teatralizar el amor. En la mano tenía un anillo sencillo, sin ostentación, con una piedra pequeña que parecía reflejar la simplicidad de la propuesta. «No puedo prometer días sin dolor», dijo él con lucidez. «Lo único que puedo prometerte es que estaré aquí para construir de a poco. ¿Te casarías conmigo?» No hubo un solo factor que hiciera que Laura dijera que sí. Fue la suma de gestos, de acuerdos escritos, de noches compartidas cuidando a Olivia, de cartas leídas de una mujer que había dejado intenciones en vida, de la manera en que Pablo había aprendido a pedir ayuda. Fue, sobre todo, la certeza de que la propuesta no pretendía salvar nada que no estuviera vivo, sino reconocer lo que ya existía. Aceptó. La ceremonia fue pequeña, íntima y llena del desorden amable de las familias que se juntan no para mostrarse, sino para hacerse compañía. Hubo lágrimas de emoción, sí, pero también risas que nacieron de la honestidad. Una tarta que se cayó, un discurso improvisado de Dolores que hizo reír a todos, y una canción que Olivia inventó y que la familia aprendió como si fuera una nueva nana. En la boda, la casa se llenó de los objetos que habían cruzado la historia. La foto con la dedicatoria, la carta que Pablo había escrito cuando Laura se fue, la nana que la calmó en el avión y que ahora, años después, sonaba en coro con la voz de Rosa, de Dolores y de la hermana Sofía. Las voces se mezclaron con la certeza de que la familia escogida puede ser tan legítima como la que viene de sangre. El epílogo de esta historia no pretende hacer de la vida un cuento de hadas. Habrá días de cuentas por pagar, de reuniones que desgastan, de pequeños desencuentros. Habrá también tardes en las que Olivia, ya más grande, preguntará por su madre y por la manera en que los adultos supieron sostenerla. Lo que sí queda claro es esto: una acción humilde puede transformar trayectorias.
Cruzar una cortina no fue para Laura un gesto teatral. Fue el inicio de una cadena de responsabilidades que la transformaron en algo más. No una heroína de portada, sino alguien cuya valentía consiste en atender con constancia a una niña que necesitaba casa. Meses después, la familia se sentaba a desayunar en la cocina principal. Olivia, con la cara manchada de mermelada, pedía otra rebanada. Pablo leía noticias financieras con menos dramatismo que antes, y Laura repasaba la lista de cuentos para la semana. Dolores, como siempre, tenía una opinión puntual sobre cómo debía hacerse la papilla. Rosa tarareaba la nana. En la repisa, la foto con la dedicatoria era un testigo silencioso que ahora compartía lugar con fotos nuevas. Cumpleaños, viajes cortos, tardes de lluvia en las que se armaban fortalezas de almohadas. Una vez alguien preguntó, medio en broma, quién era la verdadera heroína de la historia. Las respuestas fueron muchas y ninguna tan concluyente como la vida misma. Sofía contestó que la heroína era, en realidad, la constancia. Pablo sonrió y dijo que la heroína era la que había abierto la puerta en el avión. Dolores, sin dudarlo, afirmó que la heroína había sido la mujer que había sabido cantar una nana. Laura, por su parte, prefirió la humildad de quien sabe que el heroísmo cotidiano no busca aplausos. Se sentó en la terraza una tarde de otoño a mirar cómo Olivia jugaba con un caracol de plástico y cómo Pablo levantaba la vista del libro que estaba leyendo. Pensó en la nota y los chocolates que habían sido el primer indicio de una historia que se desplegó por pasillos, cartas y acuerdos. Recordó la cortina del avión, un objeto tan pequeño y a la vez tan decisivo. Sonrió, y en ese gesto hubo gratitud y también un reconocimiento. No había salvado a nadie, se había entregado a cuidar y al hacerlo había cambiado su propia vida y la de quienes la rodeaban. En la última imagen, cuando la casa se prepara para dormir, la nana suena como una costumbre aprendida. Olivia se abraza al peluche. Pablo guarda los documentos. Laura cierra el libro que había empezado a leer. Afuera, la ciudad respira con su ruido constante. Adentro hay un orden pequeño que no promete perfección, sino una familia elegida que aprende cada día a convivir con las pérdidas y con los gestos que reparan. Porque, al final, la historia lo dice todo. El llanto de una niña en un avión fue el inicio de un cambio que nadie planeó. Y la bibliotecaria tímida que cruzó una cortina se convirtió en la heroína no por salvar a un millonario, sino por ofrecer su mano, su canto y su presencia a quien la necesitaba. Y eso, quizás, basta. Si esta historia te ha llegado al corazón, comparte en los comentarios desde qué ciudad nos lees y qué acto pequeño cambió tu vida alguna vez. Si te ha gustado, valora el vídeo y suscríbete para más historias como esta.